días, una alegría estar con ustedes una vez más, queridas mujeres, una alegría estar contigo, compartir contigo este tiempo. Nos reunimos como cada semana, compartiendo un mensaje, compartiendo palabra de Dios. Así que te doy la bienvenida. Gracias por estar, gracias por mirar los videos. Mi oración es que sea de gran bendición para tu vida y que de la misma manera puedas también compartir a otras mujeres, ¿sí? Estos mensajes que se preparan con mucha humildad, pero a la vez con el deseo de que sea la palabra de Dios hablando a tu corazón. Así que sin más, vamos a hacer una pequeña oración para continuar compartiendo palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre, gracias porque tú nos permites estar en estos tiempos compartiendo, entregando un mensaje de tu palabra. Señor, gracias porque cada día podemos ver tu favor, podemos ver tu gracia, una gracia inmerecida. No la merecíamos, pero tú en tu gran amor y misericordia nos llamaste, nos limpiaste, nos alcanzaste e hiciste y sigues haciendo de nosotros instrumentos en tus manos. Gracias, Padre, por ese tremendo privilegio de poder ser llamados tus hijos. Gracias por ese tremendo privilegio de poder ser ese utensilio, esa vasija de barro para llevar tu gloria. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que me das para transmitir tu palabra en este canal de YouTube. Gracias por todas aquellas mujeres, hermanas, amigas, familiares que pueden ver los videos, Señor. Muchas gracias te damos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, a Él la gloria. Amén y amén. Queridas, escuchemos esta hermosa adoración. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador.
estoy aquí. Y estoy aquí. Gracias, querida, por estar. Bueno, vamos a continuar estudiando entonces el libro del apóstol Pablo a los creyentes de Roma. Hoy quiero entrar al capítulo 4 y este capítulo también es un capítulo precioso donde el apóstol Pablo pone de ejemplos a hombres que realmente experimentaron la justificación, hombres que por la fe experimentaron tremendas bendiciones de parte de nuestro Dios. Entonces vamos a ir unos textos antes de entrar al capítulo 4. Allí vamos a leer los versículos 28 al 31 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios: concluimos pues, dice el apóstol Pablo, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y Pablo dice en el versículo 31, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y luego aquí en este capítulo Pablo comienza a dialogar, pero a la vez también siempre teniendo sus opositores, siempre teniendo personas que lo acusaban posiblemente de que él estaba en contra de la ley. El hecho de que él hablaba por la fe, la justificación por la fe, hacía que muchos se levantaran en contra del apóstol y lo acusaran de estar en contra de la ley. Por ello que él pone este ejemplo, un ejemplo, podríamos decir, supremo para los judíos. Abraham, el ejemplo, ¿no? El ejemplo para los judíos. Ellos decían ser descendientes de Abraham, pero sus obras los delataban. Sus obras realmente morales hacían lo contrario del padre Abraham. Si vamos a Juan capítulo 8, versículos 39 y 40, allí hay un diálogo del Señor Jesucristo con los judíos. Y dice, los judíos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? Allí podemos ver, ¿no?, la actitud de estos judíos, ¿sí?, que estaban en contra del Señor Jesucristo. Por ello que el hecho de que ellos decían ser hijos de Abraham, pero no hacer las obras de Abraham, como en el caso de Abraham, que fue un hombre de fe, pues dilataba, ¿no?, lo que ellos expresaban. Iba en contra realmente de la fe de Abraham. Por ello que el Señor Jesucristo en los siguientes versículos le dice, ustedes tienen un padre, su padre es el diablo. No eran hijos de Dios, no eran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, sino que eran hijos del diablo, porque se ponían en contra del Señor Jesucristo, no imitaban para nada ni la fe de Abraham ni su obediencia. Realmente la fe de Abraham demostró que por su obediencia a Dios, él fue justificado. Su comportamiento, su conducta de Abraham por la fe de creerle a Dios, lo llevó a ser el padre de la fe. Nada que ver con el comportamiento de estos judíos incrédulos que se oponían al Señor Jesucristo y que eran lo opuesto a las obras del padre Abraham. Pablo desarrolla en los capítulos 6 y 7 de este libro, comienza a defenderse de sus acusadores. Él aquí explica que la salvación es por gracia.
y que realmente esta salvación por gracia no opacaba la ley, sino que más bien aclara lo importante que es la ley. Y Pablo usa por ello el ejemplo del padre Abraham, del padre de la fe, mostrando que la justificación solo es por la fe, por fe. Y el judaísmo en ese momento, con sus obras, se habían desviado de la fe. Esa fe que los caracterizó a estos hombres de fe, que realmente fueron los precursores, los pioneros para llevar a la iglesia adelante, la iglesia gentil. Y eso lo podemos leer allí en el versículo 11 de este capítulo. Dice el apóstol Pablo: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El Padre, ¿sí? El precursor de la iglesia gentil. Y eso lo podemos leer también en Gálatas, capítulo 3, versículo 6 y 7. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo. Entonces podemos ver que aquí la primera pregunta que lanza el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, nadie puede ser justificado por las obras. Nadie puede justificarse por un esfuerzo humano. Bien lo dice aquí en el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos. Dice el apóstol: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Justificados gratuitamente por su gracia, no por las obras, no por el esfuerzo humano. Pablo decía, entonces Abraham tendría de qué gloriarse. Y aquí cuando se habla de gloriarse, estamos hablando de si sus obras de Abraham hubieran sido la base de la justificación o de su justificación, él pues tendría el derecho de jactarse en la presencia de Dios, de jactarse delante de nuestro Dios. Sin embargo, como bien lo dice también Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si realmente Abraham hubiera sido justificado por sus obras, tendría pues derecho de jactarse delante de la presencia de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente que no por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por gracia. Y como dice también 1 Corintios capítulo 1, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Cuando está hablando allí el apóstol de que lo débil del mundo escogió Dios, lo insensato del mundo, ¿sí? Lo necio del mundo, ¿no? Y dice, para que nadie se jacte en su presencia, ¿sí? Entonces podemos entender que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, que la justificación no es por obras, no es por esfuerzo humano, sino que es por la fe. Y aquí él va a desarrollar estos puntos. En el versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Y allí en el Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice la palabra de Dios, y creyó a Jehová y se le contó por justicia, ¿no? Hablando del patriarca, del hombre de Dios, hablando de Abraham.
O sea que esta fue una declaración evidente que realmente habla de la justificación. Dice que Abraham creyó. O sea, aquí estamos hablando de un hombre de fe. ¿Y qué dice Romanos capítulo 1, versículo 16? Si retrocedemos un poquito, dice allí la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y allí entra Abraham, ¿sí? Justificado por la fe, él le creyó a Dios. Un hombre de fe. Y aquí en el versículo 18 al 21 del capítulo 4 también el apóstol menciona, dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Realmente dice que él creyó de esperanza contra esperanza. Su fe no se debilitó, al contrario, ¿sí? Él no le creyó a lo que él veía con sus ojos naturales. Él le creyó a Dios. Realmente un ejemplo a seguir. Nuestro padre Abraham dice que tampoco dudó, no dudó, él se fortaleció. Mientras que venía la duda, él que hacía se fortalecía en la promesa de Dios, en la promesa que ya le había dado nuestro buen Dios. Qué hermoso realmente es poder creerle a Dios, poder realmente esperar en Él y saber que Él, lo que ha prometido, cumple, queridas, lo cumple. También, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 11? Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La fe genuina de Abraham. La fe, queridas, la fe genuina la da Dios. No es mérito nuestro. Y una fe puesta en Dios, sabiendo de que Dios es poderoso para hacer lo que había prometido. Otra de las cosas que tenemos que entender también, que la fe no es el fundamento de la justificación, es el canal, solamente el canal. Y es un regalo de Dios, como lo dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Es un regalo de Dios para sus hijos, un regalo de Dios. Y aquí cuando Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 4, que es el que estamos estudiando de la carta de Pablo a los romanos, le dice: y le fue contado por justicia. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Y la vamos a ver ahora. Saben que esta palabra contado se repite en varios versículos. Se repite en el versículo 5, en el versículo 9, se repite también en el versículo 10, en el 22. Y también esta palabra contado también se traduce como imputado, como atribución. Si leemos el versículo 6 de este capítulo, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por ejemplo,
Y en el versículo 8 también dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y podemos seguir diciendo en el versículo 23, en el versículo 24, 25. Y esta palabra contado o que se traduce como imputado se menciona casi 9 veces. Si no es importante esta palabra, es sumamente importante. Y esta palabra en griego significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo en favor de otro. O sea, es como una transacción y que realmente una cosa por otra. Realmente Abraham no hizo nada para ganar la salvación, ¿sí? Fue Dios el que dio su propia iniciativa, ¿sí? Para asignarle a Abraham su justicia. O sea que el Señor le acreditó a Abraham su justicia como si esa justificación fuera propia de Abraham. Y solo por el hecho de que él creyó. Fíjense que en el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos dice el apóstol, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Por el hecho de que Abraham creyó, fue justificado. Entonces, y dice el versículo 4 y 5, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ya en estos textos, el apóstol Pablo como que amplía su argumento, ¿sí? Mencionando ya a los hombres. Acá Abraham había sido declarado justo, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y saben que Dios declara justo a un hombre y lo declara por completo, ¿sí? Nada, pero nada tiene que ver el esfuerzo humano, ¿sí? Miren, si la salvación viniera del hombre y su esfuerzo, realmente sería una deuda de Dios al hombre, ¿sí? O sea, quiere decir que Dios nos debería. Pero este es un error y muy grave. La salvación es un regalo de Dios y es por su gracia y por su soberanía. Y se le da a ¿quiénes? A los que creen. A aquellos que creen. Por ello que la fe se contrasta con las obras y realmente es la fe la que aplasta las obras, ¿sí? Realmente no se gana el favor de Dios por mérito personal, sino por la fe. Por la fe. Por ello que Dios justifica al impío. Por ello la importancia de reconocer la impiedad y la necesidad de ser justificados. Si el hombre entendiera de que realmente reconocería su pecado, reconocería su impiedad y buscaría de todas las maneras y de todas las formas, si tuviera esa necesidad de la justificación, la encontraría. Porque Dios es rico en misericordia. Pero como dice la palabra de Dios también en Lucas capítulo 5, versículo 32, el Señor Jesucristo le decía a los judíos, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y en Mateo capítulo 9, versículo 12, también el Señor Jesucristo dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Realmente los judíos pensaban que estaban sanos, religiosamente puros y completos. Pero aquellos que eran los pecadores, aquellos que eran los condenados, como en el caso de los publicanos, de los pecadores, ellos sabían que estos fariseos no eran ni puros
ni eran santos realmente. Hermanas queridas, la salvación no puede llegar a los que creen que ya la tienen. Vuelvo a repetir, la salvación no puede llegar a aquellos que creen que ya son salvos y que no necesitan el sacrificio de Cristo, que no necesitan la justificación. Realmente el entender que necesitamos la justificación de parte del Señor. Y en el versículo 6 al 8, el apóstol dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, y aquí podemos leer el Salmo 32, versículo 1 y 2, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estas palabras realmente del salmista, cuando él reconoce su pecado. Recordemos que él había adulterado, él había tenido una relación con Betsabé y había matado al esposo de Betsabé. Realmente su pecado de David fue enorme, ¿sí? Y realmente como persona tenía cero mérito moral. Aún con todo, David conoció y recibió la bendición y bienaventuranza de la justicia imputada, queridas. Qué tremendo, qué tremendo. Y en el versículo 9 al 12, Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Hermanas queridas, es como un trabalenguas. Entonces podemos entender que Abraham fue justificado solo por su fe. Porque pensemos, ¿por qué mandó Dios a Abraham y a sus descendientes que se circuncidaran? Aquí cuando Pablo habla de la circuncisión, está hablando de los judíos. Y cuando habla de la incircuncisión, está hablando de los gentiles. Entonces Pablo comienza a resolver inquietudes y les ayuda a entender el significado de la circuncisión. Lamentablemente, hoy muchos se aferran a este ritual o ceremonia de la circuncisión, lo toman como base de la justificación. Y realmente la única base de la justificación es creer en el Señor Jesucristo. Podemos leer, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová, creyó al Señor. Por ello que aquí en el versículo 10, el apóstol Pablo pregunta, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Miren, Pablo pregunta y responde, ¿sí? En segundo, ¿cómo le fue contada su fe por justicia? ¿Estando circuncidado o estando en la incircuncisión? Si leemos aquí en el capítulo 16, versículo 16, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael.
y él fue circuncidado a la edad de 99 años. Pero saben que mucho antes de esto ya Dios le había declarado justo. O sea, mucho antes que naciera Ismael, 14 años antes posiblemente, ya Dios lo había declarado justo a Abraham. Entonces, lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo, que fue su fe puesta en Dios la que le fue contada por justicia, ¿no? ¿Sí? Sigue diciendo en el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aquí cuando hablamos, estamos hablando de los gentiles, y como también dice Gálatas, capítulo 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Aquí en el versículo 11, y la circuncisión como señal, como sello, acá se está indicando de una limpieza espiritual. Una limpieza espiritual que necesita el hombre. Cuando hablamos acá de circuncidar, ¿circuncidar qué era? Era un procedimiento de quitar un pedazo de carne que acumulaba bacterias y que podía transmitir enfermedades a las esposas. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden leer allí en el Génesis capítulo 16, capítulo 17 y 18. El hombre tenía que pasar por una pequeñas cirugías. Entonces, lo importante que era para el pueblo de Dios que sea circuncidados. Pero también esta palabra circuncidar o circuncisión también es un simbolismo, ¿sí? O sea, es la necesidad que el corazón sea limpio, ¿sí? Que el corazón sea limpio de la enfermedad, pero del pecado. Como lo dice Jeremías en el capítulo 4, versículo 4, dice el profeta, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Sí? El prepucio, quitar esa maldad. Y en el versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea que se refiere que quien era esa promesa era Cristo. Cristo, el heredero del mundo. Esa promesa del Evangelio. Cristo, la herencia. Cristo, esa esencia del pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? Dios con Abraham y su descendencia, como dice ahí en el capítulo 12 del Génesis, versículo 13 en adelante, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, los que te bendigan los bendeciré, los que te maldigan los maldeciré, dice el Señor. Esa simiente que es Cristo, y la promesa que se refiere el apóstol es la del Evangelio, ¿sí? La del Evangelio. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, haciendo referencia a Abraham. O sea que Jesucristo, la simiente, Jesucristo es esencia del pacto, ¿sí? Todos los creyentes, al estar en Cristo Jesús, se convierten en herederos de la promesa, hermana querida. Se convierten en herederos de la promesa. Y dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que si toda esta obra que es
la justificación. Es hecha por la ley, querida, vana es la fe. ¿Sí? Sin embargo, nadie puede cumplir la ley, nadie puede cumplir los mandamientos. El único que pudo cumplir la ley fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? Si esta promesa dependería del cumplimiento de la ley, ¿sí? La condición del hombre, pues es imposible que pueda cumplir la ley. Por ello que Pablo dice, es por la fe, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Saben que lo que hace la ley es justamente descubrir nuestro pecado, ¿sí? Dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. La ley nos muestra nuestros pecados, aquellos que no podemos cumplir los mandamientos. Por ello que Pablo dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sí? Entonces es por la fe, como dice el versículo 16, por la fe. La justificación solo es posible a través de la fe. Y Romanos 1, 16 y 17 lo dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, o sea, es la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Queridas, es la fe. La justificación que nos da Dios es posible a través de la fe. Y es por la gracia soberana de Dios, un favor inmerecido, pero ya estamos cerrando con esto. Y en el versículo 17 dice el apóstol Pablo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya, como está escrito. Si leemos, queridas, Abraham había experimentado lo glorioso de Dios, el poder de Dios. Por ello que Dios lo declara justo, y Dios declara justo a pecadores creyentes. Dios puede hacerlo porque Él tiene el poder. Y aunque Abraham no era un hombre justo, Dios decidió declararlo justo. Dios imputa su justicia. Por ello que el Señor Jesucristo, que fue hecho pecado por nosotros, recibió el castigo. El castigo fue sobre Él. Y aunque en Él no había pecado, y Él es el que justifica, y Dios es el que nos justifica y nos conforma a la imagen de su Hijo, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Él es el que nos justifica. Por ello que el apóstol Pablo concluye que todo viene de Dios. La justificación es por la fe, no por obras, es por gracia y no por guardar la ley. No es un esfuerzo humano, es el poder de Dios, el poder divino de Dios que justifica
al pecador. Y como dice en los versículos 18 al versículo 25, dice el apóstol Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza, haciendo referencia de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham creyó a Dios. Abraham no dudó de Dios. Abraham creyó a las promesas de Dios y Abraham estaba completamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya, aleluya. Abraham creyó de esperanza contra esperanza, o sea que humanamente era imposible que Sara se embarace ya de 90 años, ya Abraham de 100 años. Era algo imposible humanamente, parecía imposible, pero dice que su fe no se debilitó. Al contrario, cuando venía la duda, él decidió creer. Él decidió creer a la palabra, a las promesas de Dios, aunque él miraba la esterilidad de la matriz de Sara, él confiaba en el Señor. Y querida, cada una de nosotras tenemos que confiar en la palabra de Dios, en sus promesas. Cuando recibimos la promesa de Dios, debemos de creerla. Abraham creyó a la promesa de Dios, esa promesa que iba a tener un hijo. Y podemos leer en el Génesis capítulo 15, en el capítulo 17, 18, cómo nace Isaac. Y es por ello que Abraham le daba gloria a Dios, él creía a Dios y él, al creer en Dios, afirmaba su existencia. Y nosotras, hermanas queridas, el creer en Dios, el tomar la decisión de creer en Dios, no solamente que le damos gloria, sino que afirmamos su existencia. Él está. Como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanas, sin fe es imposible agradarle a Dios. Es imposible, ¿sí? Tenemos que creer, si nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él está. Y dice que Él va a ser galardonador de los que le buscan. Creerle a Dios es creer en el Señor Jesucristo. Abraham y su fe y todos los que son de la fe son justificados sobre la misma base, justificados por la fe, y es por ello que tenemos paz para con Dios. Y lo dice Isaías en el capítulo 53, cuando hace referencia del Señor Jesucristo, hablando del sacrificio de Cristo, de la crucifixión de Cristo, pero también la resurrección de Cristo, que es una prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio del Hijo, justificando a todo aquel que se acerca en arrepentimiento, a todo pecador arrepentido y que lo une al Señor y que lo une a la resurrección de Cristo. Y dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Esta fue la prueba definitiva que Dios había aceptado. Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, justificando a todo incrédulo, a todo aquel que se ha arrepentido de corazón, uniéndolo a la resurrección de Cristo. Queridas, somos justificadas por la fe, no por obras. Y que en este capítulo, que ha sido un poco complejo, quizás posiblemente me ha costado explicarlo de una manera más sencilla, pero que nos quede claro,
que la justificación es por medio de la fe. Y hay una promesa dada a los herederos, a los hijos, a los que estamos en Cristo, a los que creemos por la fe en el sacrificio, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y que, como dice la palabra, resucitaremos también con Él. Amada hermana, que este capítulo 4 te haya sido de bendición. Repásalo nuevamente y que sea el Señor y su Espíritu Santo hablándonos a través de esta palabra. Y así como tenemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, el salmista, podamos entender que nuestros pecados fueron perdonados y que a través del sacrificio de Cristo y aceptarlo y creer en Él, somos justificadas por la fe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque en este capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos nos haces entender que no fue por obras que Abraham fue justificado, sino fue por la fe. Señor, gracias porque tú nos acreditaste tu imputación, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra fe es contada por justicia. Gracias porque a través de Cristo podemos recibir esta justificación. A Él sea toda la gloria y alabanza por los siglos. Amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí.